El Producto Interno Bruto, o PIB, mide el valor económico de un país, sumando los bienes y servicios que generó el mismo durante un año. Sirve como un panorama general sobre cómo se encuentra la economía de un país. El Producto Interno Bruto se mide a base del ingreso per cápita, es decir, lo que se da al dividir el Producto Interno Bruto entre la población del país. Actualmente, México se encuentra entre las dos economías más grandes del mundo, lo cual resulta bastante extraño viendo que México ocupa el puesto número 52 con respecto a los demás países de la OECD, con un PIB de $23,654 per cápita. Un número pues bastante alejado de los primeros puestos que fueron Luxemburgo, Irlanda y Singapur, por lo menos para el año 2022. Con un total de 130 millones de habitantes, México es el país número 11 con mayor población en el mundo, lo cual no es comparable con los primeros puestos que son China y la India, con más de 1.000 millones de habitantes cada uno, pero debería de darnos una mejor posición económica. Eso automáticamente debería de significar que hay más trabajos, más producción y por ende más dinero, siendo uno de los países que trabaja más horas, solo por debajo de Colombia, y Colombia tampoco figura en las listas de países con el mayor Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué está pasando? Y es que a pesar de que somos de los países con más trabajadores, también somos un país en donde tan solo el 27% de los jóvenes de entre 25 y 34 años se han graduado de la universidad. Y eso contando solo a personas jóvenes. Si hablamos de adultos mayores, el porcentaje es todavía menor, siendo Corea el primer lugar en este ámbito, con un 70% de jóvenes que ya han terminado la universidad. Aunque, siendo honestos, Corea tiene sus propios problemas. Debido a que tan solo 8 de 100 estudiantes que entran a la universidad logran terminarla y en general muchas personas dejan los estudios para trabajar desde muy corta edad, el gasto promedio en educación entra entre los tres más bajos de los países que conforman la OECD, con un promedio de $2,557 que se gastan en un estudiante de estudios inferiores y $5,887 en cuanto a estudios universitarios en México. Una vez más, un promedio exageradamente alejado de los países que más gastan en educación como Luxemburgo, Reino Unido y Estados Unidos, que estando tan cerca de nosotros como territorio nos superan el gasto educativo como por 7 veces. Contrario a lo que podríamos pensar, en México no existen muchos hombres sin trabajo o educación, ya que tan solo el 9.5% de hombres en México están desempleados o no estudian, un porcentaje muy alejado de los primeros lugares, que en este caso son países como Sudáfrica, Chile y Turquía. Claro que esto es muy bueno para los hombres. Si hablamos de las mujeres, estas cuentan con un 31.9% de tasa de desempleos o sin estudios, lo cual nos lleva al tema de la gigantesca brecha salarial de género que tiene México. Desgraciadamente, México está entre los primeros lugares de países con diferencia salarial entre hombres y mujeres, con un 16.7% de diferencia. Esto no tiene nada que ver con el poder económico del país. Nuevamente, Corea nos supera por casi el doble en este aspecto. Todo esto tiene que ver con un problema de desigualdad económica. Tenemos personas que ganan muy bien en México, pero muchísimas otras en situación de pobreza extrema. Para que se den una idea, el salario promedio de Islandia es de casi $80,000 anuales, el de Luxemburgo de 78,000 y en Estados Unidos 77,000, una diferencia de apenas $1,000 entre los primeros lugares. Mientras tanto, el salario promedio del mexicano es de apenas $16,685 anuales, estando en la posición más baja con respecto a los países que conforman la OECD. La medida que se utiliza para medir la cantidad de desigualdad de ingresos se basa en el número 0 y el 1, 0 siendo la medida de completa igualdad y 1 de completa desigualdad. Nuestro país se encuentra entre los 3 países con más desigualdad económica de la OECD, con un 0.420 de desigualdad. Solo fuimos superados por Chile y Costa Rica, y no por mucho. Luego de realizar esta investigación, me di cuenta del por qué la desigualdad es uno de los problemas más grandes que rodean a nuestro país. Y no solo al nuestro. Hay muchos países de tercer mundo donde igual el promedio marca que trabajan mucho más que las personas de primer mundo. Y aún así, la brecha salarial
es mucho mayor que en esos países. Al salir de mi casa, después de realizar la investigación, me puse a observar el mundo que me rodeaba. Me di cuenta que casi nunca lo hago y en verdad, al hacerlo pude notar esta desigualdad que a mí me impactó tanto al ver en la investigación y eso me puso a reflexionar. Claro, estamos hablando de números de 2022 y claramente no reflejan la actualidad tal cual, pero al investigar te puedes dar cuenta te puedes dar una idea del panorama general que rodea este país. Por eso mismo te invito a que observes las cosas a tu alrededor, que observes la realidad que te rodea. Así te puedes dar cuenta de que México es un país desigual.